El grupo de Morela. Acá estamos, profesor. Bueno, ¿están listos? Sí, dígame más o menos cómo lo Bien, presento. yo te digo, si vos quieres compartir pantalla, lo haces. Yo voy a leer parte del temario. Entonces, el punto 1 decía que había que buscar y contestar qué tipo de organización económica tienen actualmente las repúblicas de Polonia, Panamá, Colombia y Francia. Citar resumidamente las pruebas que verifiquen lo contestado, que certifiquen, perdón, lo contestado. Definir además qué entendemos como organización económica. Morela. Bien. Le comparto pantalla con respuesta. Dale. ¿Se ve la pantalla, profesor? Sí, ahí se está cargando. Ahora sí. Bueno, esto es lo que pusimos nosotros. Cuentan con organizaciones sociales mixtas, Polonia, Colombia y Francia. Y acá está la definición de organización económica. Bien. Bien. Lo que sí no nos Sí, dimos cuenta de poner fue los documentos que certifiquen lo contestado. Eso estoy dando cuenta que falta, profe. sí. Y te está faltando Panamá ahí porque tenés Polonia, Colombia y Francia. Ay, tiene razón, sí. Y falta Disculpe. Panamá. Sí, sí. Bien. Tenía clase de agregar. Bueno. Dale y ahora pasemos a otro grupo que ya seguimos. Vamos Bueno, con el segundo grupo que era NN. ¿dejo de compartir la pantalla? Sí, ahí deja de compartirlo ya y ya pasamos con el otro grupo. El grupo NN, que era el grupo B, de Amaya, Samán, Ale y Amado. Sí, profe. Sí. Bien, una de las consignas cuando armamos los grupos es de que los apellidos fueran alfabéticos. El grupo A de Morela sí lo hizo, Alencaso, Velor y Juárez. Pero ustedes y varios más ya no respetaron una de las normas que hemos fijado, una de las medidas. Bueno, ¿qué le hicieron ustedes con respecto al punto 1? Bien, con respecto al punto 1, nosotros también encontramos que el sistema económico de estos países varió con respecto a los gobiernos de turno. Entonces, en lo que prevaleció fueron en Polonia y Francia mayormente, que tenían sido una economía mixta. La otra también se podría decir que tiene economía mixta. Y de ahí tenemos información sobre el actual sistema económico de cada uno de los países, qué tipo de servicios brindan, o sea, en qué se basa su economía. Sí, Por ejemplo, la economía de Panamá se basa mucho en la importancia, tiene mucha importancia el sector del servicio bancario. 3/4 del PBI se basa en el servicio bancario hacia el mundo. bien.
Pasemos ahora a otro grupo. Vamos con el grupo C de Díaz, Guzmán, Soria y Lara. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. Bueno, en nuestro caso, nosotros más tomamos la economía actual que están teniendo los países. Y bueno, de la información que hemos podido recaudar, nosotros habíamos concluido que todos los países que estaban en el listado eran capitalistas, tenían una economía capitalista. Mayormente Polonia sí comenzó con una economía comunista, pero después pasó a la capitalista, y que se había inspirándose en el capitalismo occidental, que es la que ahora tiene hoy en día. Bien, ¿cómo certifica que lo que has contestado sea válido? Mayormente por las definiciones, mayormente de las características que tenían en los apuntes, y aparte de eso por los contenidos en la cual se basaba mayormente toda la producción de la producción que tenían los países a través de las propiedades privadas y en sí. Pero en sí también, con lo que estoy viendo ahora con los chicos, me gustaría juntar más información para corregirlo y corroborar un poco más. Bien. Veo de que ustedes que son nacidos digitales, lo que hacen es directamente entrar en el buscador, en alguno de los buscadores, colocar el tema y bajar crudo la información de allí, que puede ser, que ya lo dijimos una vez, una fuente confiable, no confiable o una fuente más o menos, que a los fines académicos no nos sirve de nada. Recordemos qué fue lo que hicimos en las clases, porque las clases están para eso, si no, no daría clases y directamente trataremos de resolver estas cosas, a ver de la manera en que ustedes mejor lo crean posible. En las clases habíamos definido que las organizaciones económicas eran arreglos institucionales que el propósito era salvaguardar, cuyo propósito era salvaguardar la propiedad privada de sus integrantes. Es decir, que eran arreglos institucionales como fue no fue el sistema de casta, la organización autocrática, la organización capitalista, la organización socialista y la que hemos llamado mixtas. O sea que buscan salvaguardar esos derechos de propiedad que tienen sus integrantes. ¿Cómo hacemos para poder deducir si Polonia, si Francia, Panamá y me está faltando uno, dije Polonia, Panamá, Colombia y Francia? Bien. ¿Cómo hacemos para deducir qué tipo de organización económica tienen? El camino que debemos seguir es el camino que hemos seguido y que yo se lo ejemplifiqué y lo dijimos en clase. ¿Qué tipo de organización económica tiene la República Argentina? ¿A dónde recurrimos? Cuando hemos visto cuáles eran las características de cada una de ellas. Dijimos, esto tiene que estar, porque es algo fundamental, nada menos que en el basamento social que tengan esas comunidades o sociedades. Y eso es nada más ni nada menos que remitirnos a la Constitución Nacional de esos estados, tal cual como hicimos con Argentina. Para eso habíamos visto el artículo 14, que establecía cosas tan importantes como era el tema de ejercer industria lícita. El artículo 14 se refería a los derechos que tienen los habitantes de la República,
obviamente estos derechos están sujetos a las leyes que reglamentan su ejercicio, pero estaban de ejercer toda industria lícita, de comerciar y de navegar, de asociarse con fines útiles, que ya nos estaban dando la pista de que era una organización capitalista la Argentina. Pero además, ese mismo artículo dice de usar y disponer de su propiedad. Es decir, que está reconociendo la importancia que tiene la propiedad privada. Y para eso también nos remitimos al artículo 17 de la Constitución Nacional, y en el 17 decía que la propiedad es inviolable y solo puede ser quitada, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se ratificaba todavía con mayor énfasis lo que es la propiedad privada. O sea que la base de organización de nuestro arreglo institucional está en la propiedad privada. Es decir, que es una organización capitalista. Ahora, ¿cómo hacen ustedes para determinar el caso de Polonia, Panamá, Colombia y Francia? Y naturalmente que tenemos que recurrir a la Constitución Nacional de aquellos países para poder de esa manera deducir si estamos en presencia de una economía, de una organización, perdón, económica mixta, o socialista, o capitalista, o autocrática, o bien un sistema de castas. Ese era el camino que debían seguir ustedes para poder resolver el punto primero del control de lectura. Ahora vamos a ir al punto segundo. El punto 2 nos hablaba de los maniquíes, microcentro Tucumán, sí. Una consulta. Sí. Si bien, bueno, nuestra Constitución dice lo que usted acaba de mencionar, notamos que en la vida real no pasa exactamente y no se cumple lo que se dice ahí. ¿En qué te basas para decirme eso? Bueno, por ejemplo, en el caso Vicentín, en el caso de la petrolera que se expropió, en los casos de los cambios que se está haciendo en la economía. Y todo lo que vos me estás diciendo justamente va mostrando la violación que se está haciendo hacia la Constitución Nacional. Y por eso es que el gobierno, en varias de esas medidas que adoptó, tuvo en varias que retroceder. Entonces, naturalmente que, a pesar de que uso la palabra naturalmente, están desnaturalizando lo que está establecido en la Constitución. Bien, perfecto. ¿Me comprendes? Entonces, una cosa es lo que dice, lo que hacen, y otra cosa lo que hacen los hombres que están hoy en el gobierno y se manejan de esa manera. Exactamente. No podemos hacer ningún comentario con respecto a eso. ¿Por qué? Porque eso tiene que actuar la justicia, que es la que tiene que velar por la constitucionalidad o no de las medidas que adopta. Bien, profe. Bien, vamos al punto segundo, que hablábamos del tema de los maniquíes. Decía que los maniquíes de vidrieras del microcentro tucumano fueron vestidos completamente de negro, no porque sea una moda, sino en señal de luto. Los comerciantes sostienen que se encuentran desamparados por parte del gobierno, nos dejaron solos, se leen los carteles que pegaron ayer sobre las persianas que llevan, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que nos pedía este punto era señalar si este texto corresponde a economía positiva o economía normativa, y además cuando un economista actúa como científico o lo hace con otro rol, y por qué. Y luego había que indicar 3 soluciones posibles, si es que existen, para superar el problema que hace alusión acá el texto. Veamos ahora, hasta ahora habían intervenido 3 grupos, vamos con el grupo E de Ledesma, Molina, Zurita y Zurita.
qué vieron al respecto ustedes? Sí, profe, ¿me escucha? Sí, te escucho, sí, sí. Bien. Sobre ese punto, nosotros interpretamos, digamos, que el texto habla sobre una economía normativa, porque las normas que se establecen a través de la cuarentena son normas que utilizan el juicio de valor, los valores éticos, y nos dice lo que tenemos que hacer o lo que se debería hacer para solucionar la problemática. Digamos, nos basamos a través de eso, porque en el texto habla sobre todo, digamos, lo que implicó la cuarentena y todo lo que se conllevó y, bueno, los problemas que también surgió. Bien, ¿cuándo un economista actúa como científico y cuándo desempeña otro rol? Sí, leyendo, digamos, también la parte de lo que usted dio de los apuntes y, bueno, haciendo la reflexión sobre el texto, digamos, en la problemática de la pandemia, el economista se viste muchas veces de científico cuando hace reflexiones del mundo o sobre los problemas que tenemos. Pero, digamos, si vamos más a lo de hoy en día, si tratamos si el economista trata de solucionar los problemas, por ejemplo, de nuestra provincia, especifica más que todo políticas de economía para solucionar el problema. Entonces, Correcto, no o sea que formula medidas de política económica. Exactamente, no se vestir, o sea, cuando trata de solucionar los problemas económicos que tenemos hoy en día. Bien, ahora, ¿cuáles son las 3 soluciones que ustedes pueden avisorar para superar este problema que apunta el texto? Sí, con respecto más que todo, como el texto habla ya de hace unos cuantos meses, si no, o sea, el grupo no se planteó en esa época no pensando en lo de hoy en día, que es, por ejemplo, una medida, en realidad las 3 medidas que nosotros escribimos son medidas que ya se establecieron, como ser, por ejemplo, que abrir el comercio con restricciones de capacidad de gente para evitar el aglomeramiento de las personas dentro de un local, así permitir la distancia social permitida. Otra sería abrir en horarios más cortos de lo habitual, y otro punto también sería establecer todas las medidas de higiene para la atención al público, que son todas medidas que hoy en día ya se están ejecutando. Hay otras medidas también que con el pasar del tiempo, muchos otros personas de salud hicieron un mejor análisis de qué podrían hacer, por ejemplo, como tratar de que una semana, durante cierta cantidad de días, las personas trabajen, por ejemplo, 5 días y se vayan rotando de tal manera de evitar que todo el personal esté trabajando todos los días, y así poder controlar, digamos, mejor a las personas ya sea en una pequeña empresa o en una empresa más grande. Mira, se me acaba de ocurrir una idea un poco tal vez revolucionaria, porque tal vez a alguien se le puede haber ocurrido, pero no escuché ni leí nada sobre esto que estoy por decir. Por ejemplo, hoy la gente va a un negocio y compra. Hay negocios y negocios, por decirlo de alguna forma. ¿En qué sentido? Si yo voy a una perfumería, es porque seguramente voy a comprar un perfume. Si asisto a una casa de ropa, sea de hombre o de mujer o de ambos sexos, es obviamente que voy con ese propósito. Esto lo manifiesto porque lo veo como que para multirrubro no se adaptaría un poco mi idea, porque jugarían mucho las preferencias que tienen los consumidores. Pero, por ejemplo, si yo fuera propietario de una perfumería, una vez que la persona haya comprado, yo le pediría de que me deje los datos e iría armando una base de datos y datos que, por ejemplo, el WhatsApp
o de lo contrario el mail. Nada más que eso. No le pediría ninguna cosa que piense de que uno va a vulnerarle la intimidad o quiere entrar allá. Simplemente ¿por qué? Y allí le explicaría de que es a los efectos de que nosotros le enviemos la lista de los precios, por ejemplo, de los perfumes, y ella directamente, la persona nos puede pedir vía de estas dos cosas, ya sea por WhatsApp, estos dos medios, por WhatsApp o por correo electrónico, que se lo enviemos. Y nosotros se lo ponemos en la casa bajo sin ningún tipo de costo para la persona. Pero ya tendría, me comprendes, una base armada con mis clientes, que no es lo mismo que, es decir, cualquiera que vaya por el negocio en donde tengo un multirrubro, porque sería un lío, porque no conozco qué fue en definitiva lo que le interesó. Tal vez en este momento me compró un paquete de cigarrillos, por decirle alguna cosa, pero en otro momento vino, me compró una gaseosa y otra vez vino y compró un sándwich de jamón y queso. Claro. En donde sería complicado estarle enviando listas y cosas. En cambio, yo le puedo mandar propaganda, en el caso de los perfumes, de la ropa, sobre ofertas, sobre cosas, y tal vez lo estoy intentando para que esa persona, lo estoy motivando, sería la palabra técnica, para que esa persona nos haga el pedido y nosotros se lo enviemos a domicilio. Es decir, ¿qué estoy haciendo allí? Lo estoy fidelizando al cliente. Porque el cliente, en la medida en que mejor se siente atendido, va a seguir fiel a nosotros. Nos va a estar hablando y preguntando siempre sobre las cosas. Y a su vez, eso le queda cómodo a ellos porque no sale de casa, no se arriesga, ni tampoco va al negocio para que nosotros tengamos gente que tenga que estar haciendo colas, por más que le pongamos asientos afuera para ingresar al negocio, con el riesgo todavía de que contraiga esta enfermedad maligna. Bueno, se me acaba de ocurrir eso como idea que no he visto yo que la hayan implementado ninguno de los negocios. Claro, sí. Es bueno ponerse a pensar y tratar de buscar nuevas maneras, sobre todo aprovechando el e-commerce para relacionarse y abrir nuevas ventanas para poder vender más en esta época en que justamente todo está venido a menos. Bien. Perfecto, Lucas. Está bien lo que dijiste. Vamos ahora a pasar al siguiente punto. El siguiente punto se refería al punto 3, que eran las quejas de los trabajadores de la salud de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán por la falta de elementos de bioseguridad que derivaron en un reclamo gremial. Le retasean insumos al personal, etcétera, etcétera, van haciendo referencia a toda esta nota y lo que se pide es deducir cuál es el problema desde el punto de vista económico que está planteado en el artículo y luego hay que precisar su concepto. Pasemos entonces al grupo siguiente. El grupo siguiente, el grupo F, que está Albornoz, Agostina y Cristian, Carrizo y Saavedra. A ver qué contestaron ustedes sobre el punto 3. Pablo. ¿Qué pasa? Que están mudos. Están... Ahí está. Hola, profe. Hola, Pablo, perdón. Dale, Pablo. Justo estoy con el celular y estoy abriendo el documento también. Ajá. Bien. Sí, respecto al punto 3, sí. Estamos viendo, se podría decir que el problema está en el gobierno, tanto nacional como provincial, digamos, los subsidios que no llegan y la mala administración del gobierno provincial, sumado a la devaluación de la moneda nacional y la inflación. Los sueldos abundantes de los trabajadores del sector público, intendentes, concejales, todo el personal,
del Estado y la crisis económica del país que creció con la llegada de COVID-19, tanto a nivel país como mundial, y el sistema de salud que se ve colapsado por tantos enfermos. Los hospitales que se deben abastecer mucho más de insumos farmacológicos y demás elementos necesarios para contrarrestar esta situación, que empeora cada vez más. Sumado a que los insumos que reciben la mayoría son de donaciones, digamos, públicas, porque los elementos que el Estado abastece son de muy mala calidad o muy poco también, digamos. Eso es lo que pusimos. Bien. Vamos con el siguiente grupo, el grupo F de Albornoz. Ah, no, es el de ustedes, perdón. Sí, El nosotros grupo éramos G, sí, el grupo G, el grupo de Miranda, Molina, Molina Pérez, Oliva César, y ese grupo se tendría que fundir junto con un grupo que me pasaron nada más que 2 alumnos, que son Durso, Juan e Ibáñez Benjamín. Bueno, veamos ese grupo G, ¿qué hicieron? Buenas tardes, profesor. Dale. Sobre el César. mismo punto, Sí. nosotros en ese punto pusimos que lo que consideramos que puede ser la causa de la crisis de falta de insumos de bioseguridad en nuestro sistema de salud es por la falta de control y la administración de los recursos materiales que recibe la provincia para ese sector. Al no haber comunicación entre las partes involucradas, en donde correspondería que intervenga un sector público y dé respuesta sobre el suministro que recibe la provincia, y así no afectar un gran recurso que tenemos. Además, en el texto se destaca un presupuesto escaso y problemas económicos. Bien. Vamos con el grupo H con respecto al mismo punto. Ibáñez, Mauricio, Díaz de Sica, Especie María y Maiva Rojas. Ibáñez, Díaz, Especie y Maiva. Vamos con el grupo I. Sarmiento, López, Nieva y Molina. Hola, profe. Sí. Nosotros no lo terminamos al trabajo práctico, solo hicimos 2 puntos. Ah, bueno. Está bien, dale. Seguimos entonces con el grupo J. Alcaraz, Denet, Dorao y Rodríguez. Carlos Denet, ¿qué hicieron? ¿Alguno de sus compañeros, Carlos? Dorao, Adriana, Rodríguez Evelyn y Alcaraz Tatiana. Bueno, no perdamos tiempo. Vamos de nuevo con el grupo A de Ali Castro, Bellor y Juárez. Sí, profesor. Lo que nosotros pusimos es que el problema se encuentra en el sector público, ya que no está funcionando como intermediario para brindar un bien al sector de salud de la provincia. Y bueno, la definición es que el bien público por concepto es no excluyente y competitivo, lo cual se ve infringido al no proporcionar a todo el sistema de salud los elementos de seguridad correspondientes y en consecuencia derivando de una necesidad pública tanto para el sector como para la sociedad. Sí, Morela.
acá, en el artículo, obviamente hace referencia a lo que varios grupos como el tuyo hicieron, pero nosotros este artículo lo tenemos que asociar con algo que hayamos visto durante el desarrollo de esta parte del cuatrimestre. ¿Sería Y con la acá, escasez, profesor? acá hay un problema, correcto, que nos dice se lucha contra los faltantes de elementos porque hay escasez. Es decir, que el problema que se está planteando acá es un problema de escasez de recursos. Y dijimos que el principio de la escasez decía de que la escasez siempre existirá, ya que los deseos o necesidades son superiores a los recursos necesarios para poder atenderlas en su plenitud. Y además, al plantearse un problema de escasez, lo que está acá también inmerso es un problema mayor, que tangencialmente, creo uno de los grupos lo tocó, pero no lo dijo. Es decir, acá de por medio lo que se está manifestando es que hay un problema económico. Y dijimos que un problema económico existe cuando recursos que son escasos son afectados a la satisfacción de necesidades alternativas. Entonces la respuesta correcta era el principio de la escasez y luego que el problema en realidad es el problema económico que nos dice lo que acabamos de afirmar. Bien, pasemos al punto... Profe, Sí, sí. nosotros hemos puesto dentro de lo que hemos respuesto la pregunta esta, hemos puesto el problema económico. Pero no hemos considerado la escasez. Hemos puesto el problema económico porque decía también de que habían suspendido las obras que se estaban haciendo en Ayacucho al 200, en Chacabuco al 200, donde quedaba la ex asistencia pública, Sí, si no me equivoco. sí, sí. No habla sobre escasez en cuanto a faltante por falta de producción el artículo. Nosotros lo hemos interpretado que la escasez es por falta de fondos. Por eso solamente hemos contemplado problemas económicos. Como que el sistema de salud, la partida, no había sido destinada, había cambiado el destino. Claro, pero para que se dé un problema económico es que hay existencia de recursos escasos y esto nos lleva a lo que es el principio de la escasez. No nos olvidemos que uno de los recursos, un recurso más, es el dinero. El dinero está entre los recursos que hemos llamado materiales. Así es. Bueno, Profe, sí, el grupo B también lo planteó parecido a lo que mencionaba mi compañero, y más teniendo en cuenta un problema político-económico, porque si bien tenemos escasez, como usted dice, de dinero, también existe una mala distribución y mala administración de ese recurso, porque si nos ponemos a ver, hay otros recursos económicos que son derivados a partes donde actualmente no estaría haciendo falta. Por ejemplo, el cambio que se quiere hacer en el sistema judicial conllevaría un gasto público millonario, el cual el Estado de turno está dispuesto a pagarlo, pero vemos que tenemos otros problemas mucho mayores de fondo, como ser estos. Entonces también bueno, lo planteamos. pero desde el punto de vista que nosotros hemos abordado, hemos visto dos tipos de problemas. Uno es el problema tecnológico y el otro es el problema económico. No hay otro tipo de problema. O sea que problema político, económico, es ya tema de estudio de lo que sería la ciencia política. Si estaremos en una licenciatura en ciencias políticas o sociología, podríamos estar hablando ya enfocándolo de esa manera, pero desde el punto de vista económico, acá o es un problema tecnológico o es económico. Y este es económico porque justamente está planteando la escasez de recursos. Bien, perfecto, ingeniero Amaya le habla, concuerdo con usted. Con el leímos detectamos dos tipos de problemas económicos, como usted lo dice, que la escasez, que era uno de lo que nosotros pensamos, y el otro que dice mi compañero. Entre la escasez, nosotros Sí. vimos que había un problema entre lo que era la oferta y la demanda también, por la escasez de productos, como bien mismo los empleados dicen que no le daban para los barbijos y demás elementos de protección y bioseguridad.
nosotros también deducimos que podría ser como un tema que habría que encararlo ya como un tipo de economía de mercado. No sé si estamos en lo Está correcto. bien, está bien, porque la economía de mercado, ¿qué es lo que analiza? Y justamente de qué manera los hogares y las empresas toman decisiones, asignan los recursos escasos cuando toman decisiones e intervienen en los mercados de bienes y de servicios. O sea que también se podría hablar de que está planteando una economía de mercado, porque dijimos que Argentina tiene una economía capitalista y acá es una economía de mercado. Bien, Perfecto. pasemos al Gracias, punto 4. Sí, al punto 4 hablaba de que la pandemia del coronavirus no solo pasará a la historia por la letal emergencia sanitaria que está provocando a escala mundial, o las medidas o las inéditas medidas de confinamiento impuestas internacionalmente para contenerla, sino también por provocar en apenas un trimestre una recesión global sin precedentes que amenaza con precipitar el PBI español a una caída del 8% este año, una debacle histórica inédita durante la democracia española. Y luego hace referencia a otros datos más y al final pide deducir a qué parte de la economía corresponden los problemas aquí referenciados y posteriormente definir el concepto identificado. Para nuestro grupo, profesor, hace Sí. referencia a la macroeconomía, que es la parte de la teoría económica que se encarga de estudiar los indicadores globales. Y los problemas que hace referencia o que marcan dentro del texto corresponden a los agregados económicos. Cuando hablamos de esto, se hace referencia a la suma de acciones y decisiones individuales tomadas por personas, empresas, consumidores, productores, trabajadores o el Estado, las cuales componen la vida económica de un país. Sí, así es. Estos problemas son de macroeconomía, que la macroeconomía estudia los problemas que afectan al conjunto de la economía. Y los problemas que lo afectan son justamente el PBI, el crecimiento económico, la inflación, el desempleo, etc. Bien, vamos ahora al siguiente punto, que es el punto número 5. El día que volvamos a ver personas sentadas en los bares, etcétera, 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 que ahora ya estamos sentados a no más de 3 por mesa y al aire libre, nos pedía este punto identificar los bienes, hay que clasificarlos y también a los servicios que estén incluidos en esta nota. Luego definir los principales conceptos. Vamos con el grupo de Durso. Sí, profe. Bien. Ahí se escucha, ¿verdad? Te escucho, sí. Bien, bueno, en este punto podemos, digamos, sacar varios bienes, como por ejemplo ahí menciona en el tema de los bares, las mesas, los biombos, dispensers de alcohol, barbijos, máscaras, túneles de desinfección, vajilla, cubiertos, cristalería, lavavajillas, manteles y servilletas, y dentro de otros bienes, digamos, también están mencionadas las plazas, los parques y peatonales que están dentro de los bienes públicos en este caso. Bien. Tenía que clasificarlos a los bienes de acuerdo a la clasificación que hicimos y luego definirlos. Sí, por ejemplo, mesas está según su propiedad dentro de la clasificación privada, según su carácter está dentro de la clasificación de los bienes económicos, según su naturaleza es de consumo y dentro de consumo es durable, y según su finalidad pusimos que es finales la clasificación. Bien. ¿Qué hiciste con el tema de los cubiertos, la cristalería? Vajilla, cubierto y cristalería, bueno, según su propiedad están dentro de los privados, según su carácter dentro de los económicos también, según su naturaleza son de consumo y son durables, y según su finalidad están dentro de los finales. Bien. Ahora,
¿Encontraste algún bien público? Sí, las plazas, parques y peatonales. Bien. ¿Y cómo definías los bienes públicos? Los bienes públicos, bueno, están dentro de los bienes, digamos, que o sea, pertenecen al Estado y que digamos, no son propiedad de nadie, o sea, no de ningún particular. Bien, pero un bien público es aquel que se caracteriza por el hecho de que al suministrárselo a una persona no hace disminuir la cantidad disponible de ese bien para que lo usen o lo consuman muchas otras. Esa es una de las características principales que tienen los bienes públicos. La otra era de que el costo de suministrarse ese bien a muchas personas no difiere del costo de suministrárselo a una sola persona. O sea, pensemos en la plaza, pensemos en un hospital, tienen estas características y esos son estrictamente los bienes públicos, independientemente de que lo podamos clasificar según la propiedad. Pero lo que debemos saber es cuál es la esencia, que es justamente lo que acabo de decir, que tiene un bien público. También hay algo más. Algunos de los otros grupos pueden incluir algo más sobre esto. Pues, bueno, está faltando la parte de servicios que está puesta acá, pero además hay otra cosa que está acá también. El grupo de Morela tenemos prácticamente lo mismo, profe. Bien, en servicios que tenían. No, no pusimos servicio. Tenemos solo bien. Bien. Durso, ¿qué pusieron de servicios? Pusimos en servicios, el servicio, digamos, propiamente dicho del bar, que brinda el servicio de preparación de comidas, ese solamente. Bien. Y tenías otros servicios también que cuando habla de los manteles y servilletas dice deberían ser lavados de forma industrial, aumentándose la frecuencia del cambio de manteles. Es decir, que está referido a lo que son los lavaderos industriales. Y dijimos que los servicios son todas aquellas actividades que directa o indirectamente satisfacen necesidades, es decir, que no se identifican con la creación de un objeto, son intangibles. Y había algo más acá que hablaba de que las parques y peatonales al aire libre. Ahí hay otro bien. El aire. El aire. Correcto, el aire, que es un bien no económico, porque se caracteriza por ser abundante, ser útil y no apropiable. Bien, eso es con respecto a lo que teníamos sobre ese punto. Vamos ahora... Profesor. Sí. Dentro de ese punto también hemos incluido como servicio nosotros el procedimiento de sanitización. Habla ahí también sobre la sanitización, sobre las cápsulas, los biombos. Ajá. Ajá. Como la cápsula también la hemos considerado un bien privado, diríamos, por eso no lo veíamos como un servicio. Pero tiene en cierta forma razón también, porque por ejemplo, en varios lugares que uno va, hay una persona que uno quiere ingresar y le toma la temperatura y luego le echa alcohol en las manos. Ahí hay un servicio de alguien que justamente está afectado a hacer ese tipo de sanitización. Desconozco porque nunca he utilizado la cápsula esa. Si es que alguien también está en la puerta indicando tiene que pasar por ahí y luego ingresar.
Si es así, en realidad ya sería un servicio que se está brindando a través de la utilización de esa cápsula. Así se hace normalmente, contador. Perfecto. Bien, vamos ahora al último punto que decía de una economía de cazadores, pescadores y cultivadores primitivos. Los aztecas rápidamente pasaron a una agricultura muy desarrollada, cultivando grandes extensiones e importando productos subtropicales. Los campesinos eran uno de los grupos importantes de la compleja sociedad azteca. También los artesanos especializados que vivían en barrios exclusivos constituían un grupo social valioso. Los comerciantes que estaban al servicio del rey fueron un grupo social privilegiado, pero por sobre los campesinos, los artesanos y los comerciantes estaban los nobles que cumplían diferentes funciones, militares, sacerdotales, burocráticas, etc. Un pequeño consejo de nobles de la casa real elegía al rey, verdadero ser semidivino y decisor, cabeza indiscutible del gran estado azteca. Y nos daban 4 alternativas, si se trata de un sistema de castas, si es capitalista, si es socialista o bien autocrático. Está bien, Denis, lo que pusiste. Bueno, quiero que otro grupo, que no sea ninguno de los que recién hemos conversado, puede ser el grupo de Amaya, Samana, Ale, Amado. ¿Qué opinan sobre este punto? Profesor, nosotros dijimos que el Imperio Azteca era un sistema autocrático porque el sistema de gobierno que concentra el poder en una sola figura, a veces divinizada como lo están haciendo en este caso, cuyas acciones y decisiones no están sujetas ni a restricciones legales eternas ni a mecanismos regulativos de control popular, excepto quizá por la amenaza implícita de un golpe de Estado o de una insurrección en masa. Vamos con el grupo E de Ledesma, Molina y los 2 Zuritas. Sí, profe, nosotros también consideramos que era un sistema autocrático, porque bueno, las decisiones eran tomadas por el rey, que se consideraba como un dios en la tierra, básicamente. Bien, exactamente, todos han coincidido, es un sistema autocrático, porque en la última oración justamente lo indica, porque todo lo anterior haría pensar de que era un sistema de estrato como si fuera un sistema de castas. Pero en esa oración al final dice de que un pequeño consejo de nobles elegía al rey, verdadero ser semidivino, y ahí decía la palabra clave, y decisor, cabeza indiscutible del gran estado azteca. Y dijimos que una organización económica autocrática se caracterizaba porque una persona es la encargada de tomar las decisiones en materia económica en nombre de todas las demás. Y esto era justamente el rey en el gran estado azteca. Bien, con eso finalizamos el tema del práctico, del control de lectura número 1, y ahora vamos a entrar en un tema nuevo que hace un momento uno de sus compañeros habló sobre oferta y demanda. En cuanto a lo que es oferta, eso lo van a tener que ver ustedes solos abordando la bibliografía que tienen allí, que les pasé, el libro de Becker y Mochón, que tienen sobre oferta. Yo voy a desarrollar demanda, que es muy parecido, casi idéntico, a lo que hablamos con respecto, o a lo que se plantea con respecto a oferta. Yo les voy a pasar el práctico, el control de lectura número 2, que justamente trata sobre oferta y demanda. Ese práctico no va a ser para el viernes que viene, ya que estamos encima del día viernes, sino para el miércoles de la semana que viene. Entonces, allí lo vamos a discutir al práctico tal cual con la metodología que hemos usado hoy. Bien, entramos en este tema apasionante que es demanda. ¿Qué es demanda? La demanda
indica las diferentes cantidades que los consumidores o compradores estarían dispuestos a adquirir de un bien a los diferentes precios por unidad de tiempo. Ahora, ¿cómo calcularíamos la demanda de un conjunto? De toda una comunidad, supongamos la demanda de acá de Tucumán. Se nos podría ocurrir algo simple, que lo piensan algunos, como pensar de que todos tenemos los mismos gustos y preferencias. Y eso no es así. Todos tenemos preferencias y gustos diferentes. Es decir, que invalida a decir de que todos vamos a demandar tal cantidad de un bien. Porque de esa manera sería muy simple, porque conoceríamos la cantidad demandada por una persona, la multiplicamos por la cantidad de personas y esa sería la demanda de toda la comunidad. ¿Cómo hacemos entonces? Y no hay otra forma de hacerlo que conocer cada una de las demandas individuales y luego hacer la sumatoria de ellas para conocer la demanda del conjunto. Entonces, el precio es, dijimos que los precios son, sobre todo los absolutos, son incentivos, son motivadores para que uno asigne los recursos que son escasos. Eso nos lleva a pensar que si el precio de un producto es alto, vamos a demandar o ninguna o muy pocas cantidades de ese producto. Si el precio es bajo, vamos a demandar una mayor cantidad de unidades del bien. Entonces, tomamos la demanda, por ejemplo, de un bien. Vamos a suponer que ese bien, imaginemos una tabla de demanda en donde tenemos hacia la izquierda los precios P y hacia la derecha Q barra T, que sería la demanda por unidad, las cantidades demandadas por unidad de tiempo. Entonces, a un precio de 10 pesos, la demanda, que hemos hecho la sumatoria de las demandas individuales, es de 100 unidades. A un precio de 8 pesos, la demanda es de 130 unidades. Las cantidades demandadas es de 130. A un precio de 6, las cantidades demandadas son de 200 unidades. Y a un precio de 4, las cantidades demandadas son de 459 unidades. ¿Qué estamos viendo? Justamente lo que hace un momento decíamos. Acá estamos visualizando o imaginando que hay una relación inversamente proporcional entre precio, los precios, que es la variable independiente, y las cantidades demandadas, que es la variable dependiente. Es decir, que cuando el precio es mayor, se demanda una menor cantidad de un bien y cuando el precio es menor, la cantidad demandada por unidad de tiempo es mayor. Esto nos lleva a abordar la ley de la demanda, la ley fundamental de la demanda. La ley fundamental de la demanda nos dice que si el precio sube, la cantidad demandada por unidad de tiempo baja. Si el precio baja, la cantidad demandada por unidad de tiempo sube. Una relación inversamente proporcional. Entonces, eso nos lleva a graficar la curva de demanda. Entonces, en el eje de las abscisas, en el eje de las ordenadas, perdón, graficamos los precios y en el eje de las abscisas las cantidades demandadas por unidad de tiempo, Q barra T. Entonces, P sub 0, en el punto A, la cantidad demandada por unidad de tiempo sería Q sub 0. Bien, la demanda es cóncava, convexa al origen, tiene pendiente negativa, y este punto nos muestra el máximo precio, el mayor precio, no máximo, el mayor precio al que una mínima cantidad sería demandada. Y acá nos muestra la máxima cantidad por unidad de tiempo que se demandaría
a este precio. Si hay un precio inferior, la comunidad no está dispuesta ya a consumir este bien. Para que este análisis que hemos efectuado de la demanda se cumpla, es decir, si P sube, la cantidad demandada por unidad de tiempo baja, si P baja, la cantidad demandada por unidad de tiempo sube, es necesario que determinadas condiciones permanezcan constantes, es decir, que no varíen, no cambien, no se alteren. Esto se abrevia con una frase latina de 2 palabras que es ceteris paribus. Ceteris paribus. Ceteris se escribe con C, paribus, terminado en bus, omnibus, diríamos paribus. Ceteris paribus significa mientras las demás circunstancias no cambien. ¿Qué no deben variar? En primer lugar, los gustos y preferencias de los consumidores. En segundo lugar, no tiene que cambiar el ingreso monetario. Y por último, no tienen que cambiar el precio de los bienes relacionados. ¿Y cuáles son los bienes relacionados? Lo que hemos denominado sustitutos y complementarios. Dijimos que los sustitutos son los que reemplazan en el consumo a otros bienes cuando estos suben de precio. En cambio, los bienes complementarios, el mismo nombre lo está diciendo, se complementan, se consumen conjuntamente. El pan con manteca, la mermelada con galletita, el jamón con el queso, el fernet con coca, etc. Son bienes complementarios. Entonces, estas condiciones no tienen que cambiar. También podremos incluir una condición más, que serían que las expectativas que tenemos sobre el futuro no cambien, para que la ley fundamental de la demanda sea válida. Recuérdense, cuando en las primeras clases veíamos los supuestos en economía, que cuando uno está investigando este tipo de fenómenos, en este caso de la demanda, suponemos de que determinadas condiciones permanecen invariables. Bien, ahora, veamos qué diferencia hay entre lo que son cambios en la cantidad demandada con lo que son cambios en la demanda. Los cambios en la cantidad demandada lo tenemos acá en esta gráfica. Esta curva de demanda, de demand en inglés, nos dice si el precio era P sub 0, la cantidad demandada por unidad de tiempo era Q sub 0, en el punto A. Si el precio en el punto B sube, el precio sube a P' sub 0, la cantidad demandada por unidad de tiempo se contrae a Q' sub 0. Del mismo modo, si ahora el precio disminuye a P segunda sub 0, la cantidad, en el punto C, la cantidad demandada por unidad de tiempo se aumenta, a Q segunda sub 0. En definitiva, cuando cambia el precio, lo que ocasiona es un desplazamiento, ocasiona un movimiento, como lo están viendo, a lo largo de la curva de demanda. La demanda sigue siendo la misma, no cambió la demanda. Eso implica de que lo único que varió fue el precio y las demás condiciones que debían permanecer constantes en la demanda siguen invariables. Bien, esos son cambios en la cantidad demandada. Vamos ahora a los cambios en la demanda. Los cambios en la demanda son ocasionados por lo que hace un momento decíamos. Lo que permanecía constante ahora ya no permanece constante, varían. Pueden cambiar los gustos, pueden cambiar nuestras preferencias, puede cambiar el ingreso monetario, puede cambiar el precio de los bienes sustitutos, de los bienes complementarios, etc. Todo eso va a tener impacto en la demanda, ya no en lo que nosotros llamamos cantidad demandada, sino en la demanda. Entonces, lo que vamos a visualizar ahora no son movimientos a lo largo de la misma curva de demanda, sino que son
desplazamientos de la curva hacia ambos lados. Si se desplaza hacia la derecha, esta demanda original BD, esta D', que se desplaza hacia la derecha implica que la demanda aumentó. En cambio, si se desplaza hacia la izquierda, es que la demanda disminuyó. Observen que el precio del bien sigue siendo el mismo en los tres casos. Para la demanda original, para la que aumentó y para la que ha disminuido. La pregunta es entonces, ¿por qué cambió? Y la demanda cambió porque en este caso, esta es la demanda de automóviles, subió el ingreso monetario, el automóvil es un bien superior, por lo tanto su demanda aumenta cuando el ingreso aumenta. También podría ser de que las expectativas que tenemos, las preferencias que tenemos, y esta sería de que la curva DD nos muestra la demanda de ropa de invierno hoy, 23 de septiembre. Y esta es la demanda de ropa de invierno en junio del 2021. Es decir, que ha crecido la demanda. Ahora, ¿cuándo se puede contraer? Por ejemplo, si esta es la demanda de café, DD, la demanda de café se puede ver afectada porque la demanda de leche, porque el precio de la leche se alteró. Vamos a suponer de que el precio de la leche subió a 200 pesos. Entonces, ¿qué va a provocar? Que masivamente la gente consuma menor cantidad de leche. En el mercado de la leche, en la curva de demanda de leche, se visualizaría un movimiento a lo largo de la curva. Aumentó el precio. Pero en la demanda de café, que sería esta, lo que se ha provocado es una disminución de la demanda, porque la gente ha dejado de tomar café con leche y eso ha afectado justamente a la demanda de café. Bien, esos son las dos cosas que debemos tener en claro con respecto a la demanda, lo que son los cambios en la cantidad demandada para diferenciarlos de lo que son los cambios en la demanda. Uno se ve como movimientos a lo largo de la curva y otros se ven como desplazamientos a un costado o a la derecha o a la izquierda de la demanda. Vamos ahora a hablar sobre el concepto de elasticidad. ¿Qué es la elasticidad? La elasticidad mide o expresa en cuánto se contrae o se expande la cantidad demandada con respecto al precio. Es decir, que queremos medir el impacto que tiene una modificación del precio, que es la variable independiente, sobre la cantidad demandada. Es decir, acá tengo un elástico justamente, una gomilla. Entonces, la elasticidad expresa o mide en cuanto se expande o se contrae la cantidad demandada como consecuencia de que el precio del bien subió o bajó. Bien. ¿Cómo se calcula? Se calcula con la siguiente expresión. Se usa la letra eta y eta es igual a que la variación porcentual en la cantidad, en el numerador, dividida en la variación porcentual en el precio, precedida de signo negativo porque dijimos que la demanda tiene pendiente negativa, lo cual sería expresar que delta de Q sobre Q sobre delta de P sobre P. Esto nos da la fórmula de la elasticidad de la demanda que representamos o nominamos con eta. Ahora, si tomamos la demanda en valor absoluto, la elasticidad, perdón, en valor absoluto, si la elasticidad en valor absoluto es mayor que 1, se dice que la curva esta tiene una propiedad que es elástica. La demanda del bien es elástica.
Si es igual a 1, la demanda es neutra. Y si es menor que 1, se dice que la demanda de este bien es inelástica. Ahora, fuera de estas representaciones algebraicas, lo que podemos hacer es pensar por qué un bien o un producto tiene una demanda más o menos elástica. Eso depende de la cantidad de sustitutos que el bien tenga y de cuán buenos sean esos sustitutos. Ejemplo, la carne vacuna tiene una demanda muy elástica, porque una pequeña variación en el precio de la carne vacuna desplaza la cantidad demandada en una porción importante. ¿Por qué? Y porque reemplazamos la carne de vaca por carne de pollo, por carne de cerdo, por carne de cabrito, por carne de conejo, por carne de pescado. Es decir que en carne tenemos muchas para reemplazar a la carne vacuna. Pero también tenemos todas las verduras, los cereales para reemplazarla. Tenemos todas las pastas, etcétera. O sea que la carne de vaca tiene una gran elasticidad. Tomemos el caso de un bien que tenga una demanda inelástica. Sobre todo estos bienes de primera necesidad, por ejemplo el pan. El pan sube de precio y la gente sigue comprando pan, porque no lo puede reemplazar por ningún otro bien. Es decir, si reemplaza por galletas, podríamos decir que las galletitas son un sustituto, pero las galletitas normalmente valen más que el kilogramo de pan. Y además no es un buen sustituto en cuanto pan y galletitas no son iguales, ni similares. Lo mismo ocurre con la sal. ¿Qué sustitutos tiene la sal? La sal de ajo, la sal marina, son sales, pero no salan como la verdadera sal. Lo mismo ocurre con el caso del azúcar. ¿Qué sustitutos? El azúcar tiene una demanda inelástica como la sal, como el cemento. ¿Qué sustitutos tiene el azúcar? Y ustedes me dirán en este momento los edulcorantes. Sí, se pueden tomar como, así bien, el stevia, como un sustituto. Pero no son buenos sustitutos. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo dulzor y la calidad que tiene el azúcar. Y miren, cómo fue el proceso de los edulcorantes. Hace más de 20 años atrás, el primer edulcorante que apareció en el mercado fue la sacarina. La sacarina venía en un estuche de metal así cilíndrico y eran unas pastillitas redonditas blancas. Uno, ¿cómo endulzaba? Colocaba en el líquido, sea té, café con leche, la pastillita. Y la pastillita era efervescente. Empezaba a hacer un ruidito y luego se disolvía y uno mezclaba. Pero ¿qué ocurría? Era un gusto tan feo, Dios me libre la gente que en ese momento era diabética y padecía eso, porque dejaba un gusto metálico en la boca. Y tenía otro problema más, que se dieron cuenta después los diseñadores, la gente que está en marketing, los químicos, que es que era una pastilla. Y cuando decimos pastilla, a las pastillas, ¿con qué lo asociamos? Con un medicamento. Estoy mal del estómago y tomate una pastilla. Me duele la cabeza, tomate esta pastilla. Es decir, que las píldoras o pastillas es cuando uno consume cuando está enfermo. Entonces, si uno consumía la sacarina, era como que se sentía más enfermo que lo que estaba antes.
sea, tenía un impacto psicológico también que se podría haber medido. Pero entonces la gente que estaba en la parte de el diseño industrial comenzaron a trabajar con el producto y trataron de mejorarlo, y así aparecieron los primeros edulcorantes líquidos. ¿Y qué color tienen los edulcorantes líquidos? Y son transparentes, podemos decir. ¿Pero por qué son así? Y porque asociamos con el agua. El agua es sinónimo ¿de qué? De pureza. Nuestro cuerpo está en un 80%, por lo menos, creo, compuesto por agua. Es decir, que el agua es indispensable para la vida, es sinónimo de pureza. No era como la pastillita, que era sinónimo de enfermedad. Entonces se buscó con eso. Se mejoró lo dulce del edulcorante. Pero aún así, no siguen siendo buenos competidores. Se dio un paso más, que es hacerlos en polvo, como citó acá su compañero Stevia. La stevia, como cualquiera de los otros edulcorantes, son como, imitan al azúcar impalpable, vienen en sobrecitos. Pero, ¿saben cuándo van a ser un buen competidor del azúcar? Cuando la podamos colocar en la azucarera, que sería la edulcorera, y esté cristalizado tal cual, igual, sea igual que el azúcar. Y además que se haya mejorado todavía lo dulce para que se asemeje lo más posible a lo que es azúcar. Ahí sí van a ser un buen competidor del azúcar. Bien. También, para verificar el impacto que tiene un aumento de precios sobre la cantidad demandada, también juega el tiempo, porque hay algunos bienes o productos que la variación se da en un lapso grande de tiempo o prolongado de tiempo. Esto en el año 1997, miren, justo me recordé, hicimos esta experiencia con los alumnos de Ingeniería de Sistemas. En aquel momento la materia se llamaba análisis económico. ¿Y qué experiencia hicimos? En ese momento apareció el GNC por primera vez acá en la provincia. La primera estación de servicio de GNC, como estaba prohibido en el ejido urbano de acá de la capital, estaba puesta en Yerbabuena. Y era una estación de servicio que está en el Camino del Perú, casi llegando a la avenida Belgrano, entre Belgrano y avenida Conquilla. O avenida Perón, creo que se llama por ahí. Y esa estación todavía está, era la única que existía. Y justamente está puesta porque el Camino del Perú separa el lado este pertenece acá a San Miguel de Tucumán, y el lado oeste ya es jurisdicción de otra municipalidad, que en este caso es Yerbabuena. Entonces allí se puso esa estación. Entonces nos preguntamos, ¿cuál será la demanda de nafta ahora que apareció un sustituto como el GNC? Entonces se hizo la medición en las estaciones de servicio. Un día en particular, volvimos a las 2 semanas, volvimos a tomar, al mes y volvimos a tomar, a los 2 meses y volvimos a tomar. Y notamos que al principio era ínfima. Prácticamente todas las estaciones de servicio vendían la misma cantidad de litros de nafta, por ejemplo, Super. Pero a medida que el tiempo iba avanzando, hasta que terminó el cuatrimestre nuestro, no pudimos medir mayor cantidad de tiempo, vimos de que sí iba aumentando la cantidad de gente que consumía el GNC, e inversamente la cantidad de gente que consumía nafta super iba disminuyendo. Es decir, que había tenido un impacto que se daba en un tiempo prolongado.
sería lo mismo que imaginar que en este momento el precio del kilowatt de energía eléctrica disminuyera a prácticamente, si hoy estamos pagando una factura de 2.000 pesos, a que la factura esa sea de 200 pesos. ¿Qué haríamos? Y todos los hogares de Tucumán comenzarían paulatinamente a reemplazar todos aquellos artefactos domésticos que están accionados a través de otros combustibles, por ejemplo con gas. La cocina a gas la reemplazaríamos por eléctrica, los caloramas a gas por caloramas eléctricos, o por estufas eléctricas, en realidad estufas. Los termotanques a gas los reemplazaremos por termotanques eléctricos. Como todos estos bienes no son baratos, no cuestan lo que cuesta un kilo de carne, sino mucho más, esto se va a dar paulatinamente en el tiempo el reemplazo de estos materiales, de estos elementos. Es decir, que allí se va a verificar realmente el impacto que tuvo como consecuencia de haber disminuido el precio de la energía eléctrica, el precio del kilovatio. En definitiva, y para cerrar, también hay que tener en cuenta que en algunos bienes el efecto se da no en el plazo inmediato, sino en lo mediato y también en el largo tiempo. Bien, con eso hemos terminado la clase de hoy. Que tengan una feliz tarde, terminación de jornada. Mañana es el Día de la Virgen de la Merced, nuestra patrona, generala del Ejército Argentino, muy querida por Belgrano, que fue el primer economista argentino, y hay que ponerse en manos de ella y pedir por la salud, tanto nuestra como de toda la gente que en este momento esté padeciendo con esta pandemia, para que se mejore. Que así sea, que Dios los bendiga y nos vemos, si Dios quiere, el viernes en la clase que tenemos a partir de las 16 horas, no, de las 15 horas. Hasta luego.